En virtud de ello, lo que proponemos nosotros, los panameños, es trabajar intensamente junto con todos los estados del continente americano para enfrentar esos grandes desafíos que permanecen. Los desafíos como son la desigualdad, la pobreza, el desempleo, el crimen, la depredación del medio ambiente, la discriminación, la falta de servicios sociales y de una educación de calidad. Solo para mencionar algunos, así como el retraso de la plena inclusión de todos los ciudadanos en los beneficios de desarrollo. Esto adquiere para nosotros, y estoy seguro para todos nuestros hermanos en el continente, una importancia fundamental. Y todo ello porque a nuestro parecer nosotros no vivimos en un continente pobre, sino en un continente inequitativo. Ciertamente se espera que el crecimiento continúe, aunque a tasas más modestas, debido a una desaceleración de la economía en el ámbito regional y mundial, y por una reducción de la demanda externa e interna. Esto definitivamente traerá consecuencias, particularmente a las millones de personas que han cruzado el umbral de la pobreza. Estas están igualmente en una situación precaria que en cualquier momento los puede hacer retroceder. Considerando este contexto y el hecho de que esos desafíos que por naturaleza son de carácter multidimensional, también son transfronterizos, de responsabilidad común y compartida, y de muy difícil solución si los mismos son abordados de una manera aislada por un solo país. Entonces, pensamos que se hace necesario reflexionar sobre el papel que debemos tener en el aspecto de la integración y su profundización para repercutir positivamente en el abordaje de estos temas. Es por ello también que en la consideración de este tema, Panamá consideró que la cooperación internacional y su instrumentación a través de modalidades y mecanismos más participativos y que incorporen múltiples actores y sectores es clave para superar los desafíos y fortalecer la integración. Considerando nosotros, antes de seleccionar este tema, que existen innumerables estudios y diagnósticos que nos presentan la realidad de esos desafíos, así como sus causas y consecuencias, pensamos que se hace impostergable definir las políticas públicas, así como las acciones e inversiones que deben realizarse para enfrentar con éxitos dichos desafíos y también propiciar que los beneficios de esta integración que proponemos apoyen decididamente estos esfuerzos y que a su vez ello repercuta en una integración más sólida y más productiva que redunde en beneficio de las grandes mayorías de los ciudadanos que habitamos en el continente americano. Las Américas cuentan con una arquitectura de integración desarrollada y variada, a nuestro modo de ver. Sin embargo, hay espacios para lograr una mayor convergencia, para lo cual es necesario concretar acciones conjuntas y complementarias en distintos espacios. En esos espacios de integración que trasciendan lo político y lo comercial y entren en los planos físico y de infraestructura, de tecnología y de innovación, de los marcos regulatorios y las políticas públicas, y de lo financiero, y que propicien la creación de cadenas de valor regionales y subregionales que potencien a la región más allá de la oferta de recursos naturales o bajos costos laborales, y que le permita posicionarse mejor
ante el contexto mundial que está readecuándose. Ciertamente, estos desafíos siguen siendo inmensos, pero la oportunidad de superarlos, apoyados en una integración más profunda, está al alcance de la región si se trabaja unidos, con optimismo y por voluntad de todos los Estados miembros. Es por eso que Panamá ha propuesto este tema, prosperidad con equidad, los desafíos de la cooperación en las Américas, pensando que todos los países del continente, los 34 países, 35 con Panamá, que esperamos estén en abril del próximo año, podamos definir políticas para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de las Américas. Quisiera añadir, para concluir, que nosotros hemos desarrollado algunos temas en el contexto de este título. Los ejes temáticos que hemos desarrollado del tema son los siguientes: salud, educación, medio ambiente, energía, seguridad, migración, gobernabilidad democrática y participación ciudadana. Para nosotros es muy importante estos 8 temas que acabamos de mencionar, y sobre todo el de participación ciudadana. Es la parte que nos reúne hoy a todos, que los reúne a ustedes y que nos permite estar en contacto a nosotros desde Panamá. El gobierno del presidente, ingeniero Juan Carlos Varela, y de la señora vicepresidenta y canciller Isabel Saimalo de Alvarado, le da una especial atención al tema de los actores sociales y la participación ciudadana. Por eso nosotros confiamos en que dentro del marco de la Cumbre de las Américas, uno de los foros que representará el mayor de los éxitos, al igual que los otros, el foro empresarial, el foro de la juventud, y un nuevo foro que estamos incorporando, que es el foro de rectores, donde pretendemos invitar a las principales universidades de los 35 estados de las Américas. Un foro importante para nosotros es el foro de la sociedad civil. Nosotros esperamos la activa participación de la sociedad civil, esperamos los aportes que nos pueda dar la sociedad civil y los actores sociales en el proyecto, en el tema y en las definiciones que tomarán los jefes de Estado y de gobierno reunidos en Panamá en abril próximo. Con esto concluyo y agradezco la atención de todos ustedes, agradezco la amabilidad de la Secretaría de Cumbres, de la Organización de los Estados Americanos, de darnos esta oportunidad desde Panamá de poder transmitirle el deseo de Panamá de no solo recibir a esos 34 jefes de Estado y de gobierno, sino de recibir en nuestro país a la sociedad civil y a los actores sociales, quienes creemos que tienen mucho que aportar para el beneficio de las Américas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, embajador Max López, por estas palabras que de muy buena manera nos contextualiza el tema que ha propuesto Panamá. Antes de pasar a nuestro conversatorio con nuestros distinguidos panelistas, solo quiero recordar que aquellos ustedes que nos están siguiendo desde los distintos países también tienen la posibilidad de hacer comentarios y de enviarnos sus preguntas. Las vamos a estar recogiendo acá, me las estarán pasando y yo como moderador las seleccionaré y se las trasladaré a nuestros panelistas. En nuestro programa hemos dividido en tres temas. El primero de ellos, prosperidad económica con equidad, que le vamos a pedir al doctor de la Torre que nos haga algunos comentarios iniciales.
para luego pasar a la doctora Inés Bustillo con el tema de prosperidad social con equidad, y luego a la doctora Puyana sobre el tema de gobernabilidad democrática. La idea sería tener una presentación sobre estos temas de unos 5 minutos para después ya poder entrar en este coloquio. Así que, doctor de la Torre, tiene usted la palabra, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera empezar agradeciendo al embajador y al embajador López en Panamá por esta invitación a este coloquio que yo considero que es de gran importancia y que además espero que sea muy interesante dada la calidad de los colegas con quienes comparto este panel. Quizás para echar a andar esta conversación me gustaría tratar de caracterizar mejor la situación en la que está América Latina hoy, porque me parece que el entendimiento de los desafíos económicos que Latinoamérica tiene en el terreno de la prosperidad con equidad son bastante distintos de los que la región tenía hace 15 años o 10 años. Entonces, entender en qué América Latina ahora vivimos y en qué sentido esta América Latina es muy distinta de la que teníamos, digamos, a fines de los 90, me parece que es el punto de partida fundamental. Y yo creo que si uno se situase en 1998, 99 en América Latina, la preocupación fundamental de ese tiempo era, desde el punto de vista económico, era el gran problema de la inestabilidad. Latinoamérica vivía una ola de crisis financieras y macroeconómicas. Estaba terminando un proceso largo y difícil de bajar la inflación y aspiraba a tratar de romper el estancamiento social que había tenido por décadas. En particular, los años 80 y 90 fueron décadas de estancamiento social, pese a una intensidad de reformas importantes que la región tuvo. Y en ese tiempo lo que nos preocupaba era cómo diablos íbamos a eliminar la propensión a las crisis, que era muy latino, cómo íbamos a restaurar la salud de las finanzas públicas y el manejo de la moneda, y cómo íbamos a empezar a conseguir cierto progreso social y reducción de la pobreza franca. Estamos ahora en un año en lo que muchas de estas cosas se han empezado a cumplir. En particular, América Latina ha dejado atrás el síndrome de la propensión a las crisis macroeconómicas y financieras, con excepción de algunos países de la región, los pequeños países del Caribe, quizás algunas pequeñas economías vulnerables de Centroamérica, el caso de Venezuela que es conocido. El resto de la región realmente ha hecho un enorme progreso y ha consolidado el manejo de sus economías. Tanto que yo creo que en el 98 yo no hubiera podido anticipar que México iba a poder colocar bonos en moneda local a 40 años plazo, o que Colombia iba a salir con un bono me parece que a 100 años plazo en Wall Street, que íbamos a tener 10 años de inflación de un dígito, y que una región en donde el 50% de la población era pobre, ahora es una región en donde solo el 25% de la población es pobre en términos de pobreza moderada, y solo el 12% de la población tiene pobreza extrema. Entonces hemos reducido la pobreza a la mitad. Y somos una región ahora en donde 55 millones de latinoamericanos entraron a la clase media. Fuimos una región en donde por décadas la clase media no llegaba más allá del 20%. Ahora tenemos una clase media que es el 35% de la región. Entonces una región con una estructura social distinta y una región con una situación de estabilidad macroeconómica fundamentalmente cambiada. Entonces, los desafíos para la región de hoy son muy distintos de los que eran en los años 90. Y necesitamos entender eso cuando pensamos qué va a pasar en el futuro. Una pregunta que surge a menudo es si es que Latinoamérica está en una situación en donde se puede poner en riesgo el progreso social que ha alcanzado, o si la región va a poder seguir experimentando el tipo de progreso social que tuvo en los últimos 10 años. Y la respuesta ahí es muy distinta que en el pasado. En el pasado, el miedo que teníamos era que nos venga una crisis financiera que nos eche 10 años atrás.
Cuando uno ve las estadísticas de las crisis macroeconómicas y financieras en la región, el poder destructivo de esas crisis, el poder regresivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso y el poder de cancelar esfuerzos que se habían acumulado durante décadas, era enorme. Y ahora yo no veo en la región, con excepción de pocos casos aislados, yo no veo en la región la amenaza de una gran crisis. Entonces no veo en la región la posibilidad de que se reviertan las ganancias sociales que hemos hecho en los 10 años anteriores. Lo que yo veo es una región en donde se puede parar el progreso social, que es muy distinto a que se revierta. Y eso plantea un desafío de distinta naturaleza que la amenaza de la reversión. Entonces, América Latina es una región en donde todo nuestro capital intelectual, al menos el de los economistas, estaba concentrado en resolver el problema de la estabilidad y el problema de la desigualdad. Ahora estamos en una región en donde ya no necesitamos invertir tanto capital intelectual en resolver el problema de la estabilidad. Y hemos experimentado importantes progresos sociales, aunque seguimos siendo una región altamente desigual y todavía hay problemas de pobreza crónica muy serios. Somos una región con una estructura social distinta. Entonces, el desafío para el futuro es el desafío de cómo poder restaurar el crecimiento a un ritmo que permita seguir consiguiendo ganancias sociales. Y ese, lamentablemente, es un terreno en que la región no tiene experiencia. Cuando a mí me invitan a dar charlas en China, por ejemplo, me invitan es para que hable de las crisis financieras de América Latina, las lecciones aprendidas, cómo conquistar y cómo reducir la inflación, qué hacer con la moneda, pero nunca me han invitado a China para que hable del crecimiento, porque los asiáticos saben que América Latina no tiene una ventaja comparativa en el tema del crecimiento. Somos una región que durante 100 años hemos mantenido un estándar de vida que, proporcional al estándar de vida norteamericano, ha sido bastante constante. Entonces no hemos logrado tener el vigor de crecimiento que ha tenido los países, por ejemplo, del sudeste asiático. Entonces el gran desafío para la región es descubrir su camino para el crecimiento, un tema nada fácil, en donde vamos a estar debatiendo muchísimo en los siguientes años. Yo tengo, sin embargo, mucho optimismo, porque los latinos somos creativos. Cuando nos tocó enfrentar el problema de la instabilidad macroeconómica, en donde mejor investigación y desarrollo intelectual se produjo sobre el tema de inestabilidad macroeconómica fue en América Latina. Ahí salieron los Guillermo Calvos, los Ricardo Hausmann, las teorías de cómo estabilizar la economía, y logramos empezar a resolver ese problema. Entonces yo tengo la esperanza de que en los siguientes 10 años América Latina va a ser un centro de producción de pensamiento original sobre el camino hacia el crecimiento. No va a ser fácil. No va a ser fácil porque los vientos externos ya no soplan a nuestro favor. Tenemos que encontrar cómo nuestras economías consiguen integrarse para poder hacer una máquina y una fábrica de crecimiento más fuerte. Pero es un desafío del cual a mí me gusta hablar, porque es muy distinto hablar del crecimiento que hablar de la próxima crisis. Muchas gracias, doctor de la Torre, por esta introducción. Creo que nos pone muy bien, una buena base para seguir la conversación. Recuerdo que el presidente Santos en la última cumbre en algún momento dijo, bueno, no es que si será la década de América Latina y el Caribe, sino más bien cómo hacemos para que realmente lo sea y cómo lograr lo que usted decía de mantener este crecimiento, que este crecimiento sea sostenible, porque como usted bien lo planteaba, el tema de la estabilidad de alguna u otra forma está bien, o sea, las políticas macroeconómicas, etcétera, etcétera. Pero es el tema de la desigualdad y es ahí donde le pediría a Inés que nos tratara de ayudar de cómo ir avanzando en este tema en función de los puntos interesantes que Augusto nos ha dado. Inés, por favor. Bueno, gracias, Alfonso. Un gran saludo al embajador López en Panamá y es un gran gusto estar aquí con mis colegas esta mañana. Buenos días a todos. Comparto lo que estaba diciendo Augusto, es una situación muy especial en la cual la región se encuentra hoy en día. Ha habido avances tremendamente importantes en los pasados años.
Muchos de esos avances son, aparte de los temas de la estabilidad macroeconómica, los temas a los cuales se estaba refiriendo Augusto, los temas justamente de ganancias sociales muy significativas. Augusto, cuando estabas conversando, me estaba recordando, por ejemplo, la década de los 80, la llamada década perdida de América Latina y el Caribe, conforme a algunos cálculos de CEPAL, en esa época nos tomó 13 años recuperar las tasas de crecimiento y 25 años volver a recuperar los niveles de pobreza que teníamos antes de la década perdida. Es decir, unos costos brutales de las crisis económicas por las cuales, las crisis financieras por las cuales la región transitaba. Cuando miramos los pasados años, como estaba diciendo, vemos grandes avances. En materia de pobreza, conforme cifra de la CEPAL, 58 millones de personas salieron de la pobreza. Teníamos en el 2002 una pobreza de 44%, hoy la pobreza está a niveles del 28%. Todavía sí es obviamente muy alta, pero ha sido un triunfo muy significativo. Ahora, lo que estaba diciendo Augusto, en los pasados años hemos visto un estancamiento en la mejoría en la reducción de la pobreza. Los temas, y inclusive ha habido ganancias muy significativas en grupos que tradicionalmente habían sido totalmente discriminados y no habían participado de las ganancias. Por ejemplo, las poblaciones indígenas. En un informe que presentamos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas ahora en septiembre, un relevamiento de la situación de los pueblos indígenas en la región, vemos mejorías muy significativas en las condiciones de los pueblos indígenas. En materia de desigualdad, ya Augusto se estaba refiriendo, ha habido ganancias también muy significativas. 18 países de la región hemos visto cómo la desigualdad ha disminuido. Obviamente todavía somos una región tremendamente desigual, pero estas ganancias en materia de desigualdad han surgido en un contexto donde en otras partes del mundo vemos que la desigualdad ha empeorado. Un tema para nosotros es muy relevante y vemos también ganancias muy significativas es el tema de lo que ha sucedido en materia de los mercados laborales. La tasa de desempleo, por ejemplo, en la región pasó de un 15% en el 2002 a un 6.2% en el 2013, es decir, nuevamente una ganancia muy significativa y mejoras en la calidad del empleo, mejoras en el empleo formal, mejoras en el porcentaje de trabajadores que contribuyen a la seguridad social, toda una serie de mejoras que fueron absolutamente importantes y la mejora en la tasa de ocupación que obviamente redundó en esos resultados tan positivos en materia de desigualdad. En materia de educación, también mejoras muy significativas, avances en cobertura en la educación primaria, aunque persisten, y de eso después podemos conversar, problemas muy serios en materia de retención en la educación secundaria y los temas obviamente de la calidad de la educación y la calidad, la educación secundaria y terciaria, tema muy significativo también para seguir logrando avances en materia de desigualdad. A pesar, digamos, de esos avances, todavía persiste una gran segmentación. Por ejemplo, solamente 1 de 4 estudiantes del quintil más pobre termina la educación secundaria. Solamente 1 de cada 100 del quintil más pobre termina la educación terciaria. Es decir, todavía hay mucho espacio para seguir teniendo logros. Y básicamente también en estos años, en materia de política social, hubo innovaciones tremendamente significativas en la región, los programas de transferencias condicionadas y un transitar hacia lo que son políticas sociales universales y una mejoría importante también en todo lo que es la institucionalidad de la política social. Vemos entonces avances muy significativos, vemos también todavía mucho por hacer en el futuro y en un contexto donde ahora
la situación, obviamente el contexto internacional es menos favorable al contexto internacional en el cual la región transitó entre el 2002 y el 2002. Es decir, los vientos no van a ser tan favorables. Entonces el tema es cómo afianzar el crecimiento y lograr tener mayores, lograr avanzando, digamos, en una agenda de reducción de la desigualdad y reducción de la pobreza. Son temas desafiantes, pero nuevamente creo que somos muy optimistas por la calidad de las autoridades en materia económica y porque los temas de los cuales hablamos ahora es muy interesante. No sé si se acuerdan ustedes, hace unos años, por ejemplo, nunca se escuchaba a los ministros de Finanzas o a los ministros de Planificación hablar de pobreza o hablar de desigualdad. Hoy es un tema de la agenda de los ministros de Finanzas, de la agenda es muy interesante y quiero terminar con eso, y eso es muy importante porque cuando uno habla, digamos, de la situación social de la región y de las políticas sociales, eso obviamente es muy importante, pero lo social no solamente se determina con las políticas sociales, lo social se determina con lo que son los temas de crecimiento y qué tipo de crecimiento, es decir, la agenda tradicionalmente económica. Y esos son los temas donde la región está conversando cómo crecer más, cómo crecer de manera más competitiva, más eficiente y cuál es el cambio estructural que se tiene que dar en el futuro para seguir apoyando los temas de desigualdad. Quisiera terminar ahí. Muchas gracias, Inés, y claramente pues hay buenas noticias. Sin embargo, al mismo tiempo se pueden presentar nubarrones en el horizonte y lo importante será cómo blindarnos para que las consecuencias de esos nubarrones no nos hagan retroceder. Tal vez luego podemos regresar a algunos de los temas que tú mencionaste, este tema de la vulnerabilidad de la clase media, en la cual hay algunas de estas personas que están a una enfermedad de volver a caer en la pobreza o a un desastre natural de caer en la pobreza o a estos temas de las proyecciones de crecimiento en relación con la desaceleración de la economía mundial, pero eso podemos regresar a ello. Un tema que mencionaste que creo que es muy importante es la institucionalidad de la política pública y lo que eso ha ayudado para lograr estos progresos. Tener políticas públicas eficaces es muy importante y esto tiene una relación directa con el tema de la gobernabilidad, de la cual nos va a conversar un poco la doctora Alicia Puyana, a quien le ofrezco la palabra. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer al señor embajador y a usted también y a la OEA por esta invitación que me ha dado la oportunidad de venir a plantear aquí algunas de las preocupaciones sobre el panorama actual de América Latina y encontrarme con viejas amistades a quienes quiero y respeto mucho. Me parece que esos nubarrones me va a tocar presentarlos a mí, desgraciadamente, porque ha sido muy positiva, muy exacta y muy objetiva la presentación de tanto del doctor Latorre como de mi querida amiga Inés. Para mí, yo quisiera referirme a 3 puntos y quisiera hacerlo brevemente para alcanzar. Primero es, digamos, el concepto mismo de vulnerabilidad, la causalidad entre gobernabilidad y equidad, que es en donde yo me voy a concentrar más que en pobreza. ¿Cuál es la causalidad? Algunos de los efectos de la gran concentración, de la desigualdad en América Latina, de todo tipo de riqueza o todo tipo de capital, y finalmente algo que hacer. Para una economista de tipo estructural, esto de la gobernabilidad es un concepto muy difícil de aprender, porque ¿qué es? ¿No? Y la definición del PNUD sobre gobernabilidad es bastante compleja y yo diría que un poco circular. Es capacidad de una sociedad de definir y establecer políticas y resolver conflictos pacíficamente dentro de un orden jurídico vigente. Aquí nos plantea la situación de
el orden jurídico vigente es legítimo, es totalmente aceptado, y esa legitimidad deviene de si ha logrado resolver los problemas fundamentales de una sociedad, resolver problemas. No es solamente los conflictos sociales violentos, sino esa permanente desigualdad de América Latina. Ya el Barón de Humboldt lo decía y lo seguimos repitiendo, es la región más desigual del mundo y ha tenido periodos de gran crecimiento que no han disminuido significativamente esa desigualdad, pero desigualdad en todos los órdenes, no solamente en la parte material, la concentración del ingreso, sino en la ciudadanía. Y digamos, ¿cómo se consiguió ese orden vigente? Esto me llegó a mí, digamos, el orden vigente. Hay un artículo de hace unos años del Fondo Monetario Internacional en donde sugieren que en condiciones de gran concentración de la riqueza, del capital, del ingreso, se crean unas situaciones de gran desigualdad en la toma de decisiones políticas. Par y paso con la concentración de esto va la concentración del poder político, y dice el Fondo Monetario Internacional la posibilidad de una pequeña minoría de decidir cómo se distribuye el excedente y de decidir y acceder a la toma de decisiones de política que van a reproducir esa desigualdad. Y cito, osifica el sistema político. Y osifica, dificulta la toma de decisiones para cambiar ese estado de cosas. Y esto me llevó también a una cita del presidente Roosevelt cuando estaba lanzando su New Deal para responder a la crisis. Y él sugiere que si Estados Unidos quería preservar la igualdad ganada en la guerra civil, y cita a Lincoln, tiene que crear el fair play, es decir, la real y efectiva igualdad, que es cambiar las leyes y cambiar las reglas del juego que impiden la igualdad. Entonces, aquí tenemos como un problema circundante, y perdón que me haya metido en esto, pero me pusieron a mí, me pidieron algo que no es lo mío. El huevo o la gallina. Vamos a lograr gobernabilidad para acabar con la desigualdad que entorpece la gobernabilidad y la democracia, porque los efectos son graves. El otro punto que yo quiero referirme brevemente también es que sí es cierto, se ha ganado crecimiento económico en unos años, ha habido explosiones de crecimiento, pero sin embargo yo debatiría el hecho de que se logró restablecer y recuperar lo que se perdió en términos de bienestar, de ingreso y de equidad en las 2 décadas perdidas, porque no solamente es una. Si hubiéramos tenido las tasas de crecimiento que veníamos hasta los años 80, hoy estaríamos en una situación diferente. Que se hayan restablecido las tasas de crecimiento no es lo mismo. Se perdió una gran cantidad de ingreso que no se ha restablecido todavía, como no se ha restablecido todavía lo que se perdió en los países desarrollados con la crisis del 2008. Nuevamente, Arrow decía que si en términos de nuestras sociedades y cultura occidental, la propiedad y el ingreso son la base de la democracia, esa gran desigualdad en América, son la base de la libertad, dice Arrow, esa gran desigualdad económica implica desigualdad en libertad. Y eso tiene una serie de efectos muy graves que hay que resolver, creo. No sé hasta qué punto, digamos, bienvenida la ampliación de la educación, bienvenidos los programas de transferencias focalizados, etcétera, porque ayudan a paliar los efectos, como decía Inés, la preservación y la terquedad de esa desigualdad en América Latina tiene que ver con el modelo de crecimiento, que es exclusivo. Tenemos crecimiento sin empleo y con un empleo precario. En México, por ejemplo, y con un envilecimiento de los salarios. El salario mínimo real el año pasado era cerca del 38%
del índice del salario real en 1980. Y en este año, es decir, un poco más de un tercio, y el año pasado creció la gente, los trabajadores que tenían hasta 3 salarios mínimos, es decir, menos de un salario mínimo en 1980. Y el desempleo en México es muy pequeño, es 4 o 5%, aún en la crisis del 2008 no subió más allá del 5%. ¿Por qué? Porque en la situación de concentración de ingreso y de pobreza, etcétera, el mercado laboral se equilibra no con desempleo como en Colombia o en Chile, sino pasando al sector informal. Y el sector informal, según mis datos, no sé, se reproduce y amplía en América Latina. La estabilidad también es frágil. No solo, diría yo, digamos, ahora se habla mucho de que la inestabilidad también amenaza a Brasil, que se acabó el sueño dorado brasilero, etc. Es frágil. También Lucas dijo en algún momento que ya la inestabilidad se había acabado y que la macroeconomía no tenía que preocuparse con los ciclos económicos. Y llegó la crisis del 2008. Nosotros estamos todavía en una situación de patrón de crecimiento muy inestable, y eso lo comentaba también José Antonio Ocampo. Finalmente, también en toda América Latina, en Brasil un poquito menos, pero en Argentina, en México y en Colombia, en la distribución inicial del ingreso, en la distribución funcional del ingreso, el trabajo, y aquí estoy parodiando un poquito a Piketty, el trabajo descendió. En México descendió de cerca del 50% al 29% entre 1960 y el 2012. En Argentina mucho menos, pero también tuvo una caída de cerca de 15 puntos por ciento. Es decir, a pesar de ese crecimiento, el trabajo desciende, y son varios los factores que lo explican. Entonces, a mí se me hace que... y otro punto es, ya para terminar, la inestabilidad, la desigualdad genera presiones de todo punto, mina los principios democráticos, genera las grandes explosiones de migrantes y refugiados económicos. Basta mencionar el caso de La Bestia, ese tren terrible que pasa por México con refugiados latinoamericanos, grandes problemas ecológicos. Es decir, se ha convertido también en un tema no solo de cooperación internacional, porque es un tema geopolítico y geoestratégico muy serio. Entonces, yo no sé si he sido coherente o no, pero entiendo que mientras no se tomen en cuenta seriamente los problemas de la desigualdad, ¿por qué América Latina lleva desde 210 o 215 años de independencia no ha podido resolver seriamente ese problema? No podemos pensar en que en las condiciones actuales y en las condiciones políticas actuales la gobernabilidad sea una meta al alcance de la mano. Nos falta mucho que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, por esta presentación. Y en la línea de lo que usted mencionaba, varios de los instrumentos más importantes de la OEA hacen esa relación entre democracia y desarrollo. La Carta Social es muy clara, es decir, son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Contrario sensum, si no es así, se van a debilitar. Entonces, los niveles de desigualdad obviamente tienen un impacto en la estabilidad y como usted decía, en buena medida la legitimación de la democracia viene a través de la satisfacción de las necesidades de la población. Yo quisiera aprovechar antes y abusar un poco de mi calidad aquí de moderador antes de abrir a la audiencia, tal vez retomar algunos de los temas y plantear una pregunta. Hemos visto que ciertamente ha habido mejoría. Yo creo que eso todos lo reconocemos y hay evidencia, pero al mismo tiempo que hay riesgos
y vemos las situaciones, Europa no termina de despegar, todavía está en una situación complicada, Estados Unidos, aunque ha ido creciendo, creo que las proyecciones es de 0.5, una proyección bastante baja, China sigue creciendo, pero a unos niveles mucho más bajos, y todo esto, pues, de cierta manera va a tener un impacto en la región por la dinámica de nuestras exportaciones y de nuestras relaciones. Entonces, pareciera que, si bien es cierto, hicimos muchos esfuerzos en la región y logramos importantes avances, puede ser que esta prosperidad con equidad esté comprometida. No sé si estoy siendo un poco exagerado en esto, pero esto viene a dar a la importancia al tema que ha escogido Panamá para la cumbre. Entonces la pregunta sería, reconociendo que los recursos son escasos y las necesidades son casi infinitas, ¿dónde podemos hacer una diferencia? ¿En dónde podemos como región trabajar para que esta prosperidad y con equidad la podamos lograr realizar y que no se vea mermados los avances que hemos tenido? Si quieren, empezamos nuevamente de izquierda a derecha y le pediría a Augusto que empezara con esto. Sí, mira, a mí me gustaría aclarar dos cosas y a ver si estamos en desacuerdo con los panelistas. Estamos en desacuerdo, sería interesante abrir el debate. La primera cosa es que a mí todos los datos que yo he visto me hacen pensar que en la mayor parte de la región la desigualdad del ingreso cayó. Entonces ahí podemos debatir si ese fue un hecho que se dio o no, pero todos los datos que he visto sugieren que en un número amplísimo de países en la región la desigualdad del ingreso descendió. Eso parece casi un milagro, porque la percepción es que la desigualdad del ingreso está subiendo en todo el mundo, está subiendo en China, está subiendo en Estados Unidos, etc. Yo creo que los datos son contundentes de que cayó. No sabemos exactamente si eso va a ser duradero, no sabemos exactamente si es que va a seguir cayendo, y sabemos que cayó desde un nivel muy alto. O sea, todavía somos una región muy desigual, pero hubo un descenso de la desigualdad que para mí es un dato fundamental al cual tenemos que ver los datos. Nosotros sacamos en estas reuniones anuales este reporte, en donde le sometimos a este dato a un stress test. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo es que medimos la desigualdad en Latinoamérica? Usamos las encuestas de hogares y en base a eso calculamos qué pasó con el ingreso a los hogares, pero a lo mejor estamos exagerando porque no estamos viendo qué pasó con los bien ricos, con el 1% que está arriba. Entonces, ¿qué pasa con la historia de la desigualdad si les ponemos a los bien ricos? Afortunadamente tenemos datos para 3 países en la región, hicimos el cálculo, fue muy difícil hacerlo porque hay que usar datos de impuestos, añadimos el 1% de los muy ricos, ¿y qué es lo que vemos con la data? Lo que vemos es que en realidad cuando les añades al 1% hay mucha concentración del ingreso al tope, eso es indudable, entonces el índice de la desigualdad sí salta cuando le pones al 1% de arriba, pero cuando ves la trayectoria de ese nuevo índice a lo largo de los últimos 10 años, cae igual. O sea, algo pasó en la región, nos guste o no nos guste, que fue una caída de la desigualdad del ingreso, incluso cuando uno incluye a los más ricos. Es cierto que la participación del trabajo en el ingreso nacional también cayó, como tú bien dices, pero en la región cayó menos que en otros países. Fuera de la región, la participación del trabajo en el ingreso nacional cayó incluso más. Hicimos también ese stress test y dijimos, bueno, tal vez esto nos está dando un dato de que cayó la desigualdad, y lo que encontramos es que lo que pasa con la participación del trabajo en el ingreso nacional es un buen indicador de lo que pasa con el tope de los más ricos, pero no es un buen indicador de lo que pasa con la distribución total del ingreso. Entonces ahí hay un punto que me gustaría dejar sobre la mesa, porque puede ser que ahí estemos en desacuerdo, pero me parece que es clave. Entonces la pregunta del millón es ¿qué hacemos hacia el futuro y por dónde va el camino? Entonces yo creo que el camino ahí tiene 2 grandes aristas. La una arista es lo que yo llamo el contrato social, y quiero explicar un poquito eso. Y la otra arista es lo que va a pasar con la dinámica de la calidad de la educación. Empecemos por la segunda. La desigualdad se reproduce y se estanca cuando la gente no tiene opción de salir
de la condición en la que nació. Entonces, si tú naces en una familia pobre y vives en una sociedad que no te da la opción de, en base al esfuerzo, terminar en otro lado, vives en una sociedad estancada. Latinoamérica, desafortunadamente, sigue siendo una sociedad en donde si tú naces en una familia pobre, las probabilidades de que estés pobre en el futuro son muy altas. En eso Latinoamérica es un contraste tremendo, digamos, con Corea del Sur. En Corea del Sur, la correlación es prácticamente cero. Si tú naciste en una familia pobre, donde terminas va a depender de tu esfuerzo, porque la sociedad te da un sistema educativo de primera clase, accesible a todo el mundo, de manera que el niño pobre y el niño rico tienen la misma calidad de la educación a la que acceder. En América Latina estamos muy lejos de eso. Entonces, la dinámica de qué va a pasar con la equidad social a futuro, en gran medida va a depender si podemos elevar la calidad de la educación y hacerla asequible a todo el mundo, sin diferencia del hogar en el que naciste. Pero eso va a requerir un nuevo contrato social, y ahí es donde yo le veo a la región muy trabada, porque tenemos una clase media nueva que no quiere ser parte del contrato social. O sea, en un reporte que hicimos hace 2 años mostramos mucha evidencia de que en el momento en que los latinoamericanos se vuelven clase media, lo primero que hacen es sacan al niño de la escuela pública y le ponen una privada. Con lo cual ya se desentienden de qué pasa con la escuela pública, porque ya privatizaron el servicio educativo para su hijo. Segundo, en cuanto tienen un poquito más de plata, se mudan a una zona en donde hay paredes y hay policía privada, porque no quieren depender de la policía pública. Entonces se van a estas zonas en donde están ya protegidos, y una vez que ya están protegidos privadamente, se empiezan a desentender de qué pasa con la seguridad pública. Si vives en la República Dominicana, además te vuelves clase media, y una de las cosas que haces muy pronto cuando tienes la platita, te compras un generador propio de electricidad, porque no quieres depender de la compañía eléctrica, no quieres depender del servicio público. Entonces esta tendencia que nuestra clase media privatiza los servicios y empieza a desentenderse de la calidad de los servicios públicos, a mí me preocupa mucho, porque sin ese contrato social que le meta a la nueva clase media en la ciudadanía de pagar impuestos y demandar mejoras institucionales en la calidad de servicios públicos, no vamos a ir a ningún lado. Entonces yo pienso que la dinámica de lo que va a pasar con la equidad social en el futuro, reconociendo que ha habido una mejora en la equidad social en los últimos 10 años, va a depender muchísimo de qué hagamos con estas cosas profundas, que son difíciles de armar. Un contrato social funcional y una calidad de la educación de alta calidad disponible a todo el mundo. Muchas gracias, Augusto, por estas consideraciones. Nos vino una pregunta de Perú que es similar a la que yo hacía. Dice, con la actual desaceleración económica, ¿qué sucederá con las ganancias sociales? Que más o menos eso ir en línea. Así que, Inés, si puedes continuar con estas consideraciones. Sí, y quisiera también continuar con el tema de la desigualdad, porque es un tema, obviamente cuando uno mira la desigualdad en América Latina y el Caribe es algo que se puede rastrear hasta los tiempos de la colonia, desde siempre. Pero creo que hay que reconocer, y por eso lo dije anteriormente, es muy importante los logros que hemos tenido en materia de reducción de la desigualdad en los pasados años. Y es muy difícil, y se ha logrado. Y conforme las cifras de la CEPAL, eso ha ocurrido en 18 países de la región. Creo que es algo de los cuales nos tenemos que sentir muy contentos porque es difícil y se ha logrado. ¿Que no es suficiente? Obviamente no es suficiente, pero hay que seguir adelante. ¿Y por qué se ha logrado? Bueno, recuerdo la visión de la CEPAL, mucho tiene que ver con lo sucedido en el mercado de trabajo, con los incrementos en los niveles de ocupación y también con políticas sociales progresivas. Y eso también reconozcámoslo y es muy importante. Es decir, el papel de la política pública y el papel de la política pública a futuro va a ser central para seguir logrando avances en la igualdad. Estaba hablando Augusto del contrato social. En la CEPAL nosotros en el mes de mayo tuvimos nuestra reunión con los gobiernos miembros, le llamamos el periodo de sesiones de la CEPAL, y ahí presentamos un tercer documento que lo llamamos el tercero de la trilogía sobre la igualdad, llamados Pactos para la Igualdad, porque también vemos la importancia y cómo para seguir avanzando en esos temas, cómo lograr el consenso, es decir, cómo hacemos para lograr el consenso para seguir avanzando en temas de igualdad.
la provisión de servicios públicos es absolutamente fundamental. Es decir, y la confianza, y ahí vemos, por ejemplo, cuando escuchamos las cifras que lanza Latinobarómetro respecto al porcentaje de la población y la confianza en las instituciones, vemos que hay que avanzar muchísimo. Hay poca confianza en la capacidad de nuestros gobiernos para brindar servicios públicos de calidad. El tema de los servicios públicos de calidad es absolutamente crucial y en materia de educación obviamente es la clave, la educación de calidad para todos los segmentos socioeconómicos. Eso es la base de poder seguir avanzando en materia de logros educativos, en materia de desigualdad y también para darse el cambio estructural. Es decir, desde el punto de vista de la CEPAL, algo donde tenemos que seguir avanzando para afianzar el crecimiento con equidad es en el cambio estructural. Cuando uno mira, digamos, el 50% de los trabajos se encuentran en sectores de poca productividad. Entonces surgen los temas de productividad, surgen los temas de cómo avanzar en una agenda de conocimiento, de ciencia y tecnología, pero para que eso se dé conjuntamente con mayores igualdad, tenemos que asegurarnos nuevamente que la calidad de la educación sea la misma y mejor para todos los sectores. Creo que la situación obviamente es difícil, pero creo que es importante ser positivo, porque una de las cosas que nosotros estamos viendo es cómo el horizonte para la planificación de las políticas está cambiando. Hay un horizonte más de largo plazo hoy en día en la región. Se está mirando no solamente el mañana o qué va a pasar en 4 o 5 años, sino que hay una mirada ya más de largo plazo para el diseño de la política pública y obviamente eso es tremendamente importante. Muchas gracias. Alicia, por favor. Respecto a la pregunta y los comentarios, para seguir ahondando en el vaso medio vacío. Digamos, está muy bien todos los factores externos que van a dificultar la ruta o la senda del crecimiento de América Latina, pero yo creo que aquí nosotros tenemos que ver también en las partes internas que afectan ese ritmo de crecimiento. Realmente, como se han consolidado nuestros estados, se han sofisticado nuestras sociedades y nuestras economías, pues ya no podemos hablar de esa dependencia total y absoluta, que todo nuestro destino está afuera. Aquí también, internamente también hay, y hay algo de lo que decía el doctor Latorre. El pacto social, realmente, por ejemplo, las estadísticas sobre impuestos y sobre las diferencias entre la distribución funcional inicial del ingreso y la posterior a la política fiscal en América Latina es en donde menos se cambia ese primero y segundo. Y esa es la expresión concreta del pacto social. ¿Qué tanto quiero yo sacrificar de mi ingreso pagando impuestos para que nos igualemos todos? Y allí y en América Latina y concretamente en México, por ejemplo, es impresionante entre todos los países de la OECD, el que menos capta impuestos directos efectivos es México. El peso del impuesto al valor agregado es muy fuerte comparado con el peso del impuesto a las grandes corporaciones, etc. Entonces allí falla el gasto social. En México nuevamente ha habido un avance en educación muy fuerte. La composición de la fuerza laboral por grado de escolaridad es muy diferente y en eso pues hago eco a todo lo que se ha dicho, los avances sociales. Creció muchísimo la población con la oferta de trabajo con educación secundaria completa y terciaria, pero sin embargo, como no hay demanda para esa mano de obra, se han desacelerado los ingresos, los salarios de este grupo de trabajadores con mayor calificación y con mayores capacidades, porque no hay demanda para eso. Entonces ha habido, por ejemplo, esa reducción en la desigualdad que proviene de los salarios porque ha venido una nivelación hacia la baja y no hacia la alta, ¿verdad? Ese es uno de los problemas. El impacto de la educación no lo voy a negar, digamos, la educación antes que crear
seres humanos eficientes, productivos y rentables es crear ciudadanos. Eso es, digamos, el bien intrínseco de la educación es la democratización y la ampliación de la ciudadanía y no crear eficientes trabajadores, ¿verdad? Ese es el primero. Pero ¿cómo se logra que esa educación sí sea democratizante y que también tenga efectos sobre la equidad y también sobre el crecimiento económico? En algún libro de Amartya Sen y Nussbaum se sugiere que para que la educación tenga ese efecto y para que los ciudadanos tengan la libertad de escoger si entre educación pública o educación privada, y como la educación es tan central, una de las primeras funciones del Estado es proveer educación gratuita en tal cantidad y en tal calidad que obligue a la educación privada a ser barata, ¿verdad? Entonces, el más rico puede mandar a sus hijos a una escuela privada, a una escuela pública, porque le queda allí cerquita, y es excelente. Y el más pobre, digamos, el jardinero de esa familia súper rica, puede enviarlo a una escuela privada porque es católica o porque cualquier decisión de ella, porque es barata. Eso no ocurre, porque precisamente la falta de ese deseo de contribuir con impuestos para la equidad hace que realmente la opción de la educación privada sea concebida como una mejor opción que la educación pública, porque se vino abajo la calidad de la educación pública en la mayoría de los países. Así es, ¿verdad? Un sociólogo, perdonen que me meta en áreas que no son las mías, el doctor Rama, decía ya en los años 70 que la educación, y sobre todo la educación universitaria, había dejado de ser un factor de movilidad social. Y vinieron todos los disturbios. Y yo creo que la gran desigualdad en América Latina, reconociendo que se ha reducido, pero si nosotros vemos Gini de los años 70 y lo comparamos con el de hoy, es muy poco lo que se ha reducido en la mayoría de los países, realmente porque el efecto de las 2 décadas perdidas fue muy grande. 10 años de los últimos 10 años sí, pero para acá no. Entonces, digamos, ya no sé qué era lo que estaba comentando, se ha reducido la desigualdad, pero la educación no ha permitido, y los impedimentos hacia la movilidad hacen que esta desigualdad cree conflictos sociales de diferente carácter y que no hay la capacidad de manejarlos pacíficamente, porque son muy agudos. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a escuchar de nuestra audiencia. Les pediría por favor que al hacer su pregunta o comentario se identificaran. No sé si tenemos, micrófonos acá. ¿Se lo puede por favor al embajador de Colombia acá al frente? Muchas gracias, señor embajador, y un saludo especial a todos los panelistas, en especial al embajador Max López. Expresamos toda nuestra congratulación, nuestro apoyo a esa magnífica iniciativa del embajador López y de su país, de Panamá, en esta tarea de consultas, de análisis, que va a garantizar sin duda alguna un gran éxito en este gran encuentro de las Américas. Las líneas, los ejes que se han planteado, consideramos que son de la mayor importancia, pero en especial el norte, el destino, y es atender esa reflexión sobre cómo lograr prosperidad, más prosperidad, pero con un fin sustancial, y es que haya equidad, igualdad, inclusión. Eso de por sí le da un sentido absolutamente sublime y recoge la aspiración de muchos de nuestros países. Desde luego, siempre cada país tiene su eje, su especificidad, habrá que mirarla. En el caso colombiano, nuestra pregunta es cómo seguir manteniendo prosperidad, pero que resuelva conflictos, que absorba ese gran desafío del posconflicto, cómo llegar con un modelo económico de crecimiento que a su vez resuelva
temas en las zonas donde está la mayor pobreza, el mayor conflicto, una economía moderna, apropiada en el campo, en la tierra, en fin, son un conjunto de inquietudes, pero así como el caso colombiano, la de cada una de nuestras naciones, vista en una gran reflexión de las Américas, va a ser del mayor interés. Por eso cuando ustedes tratan estos temas de esa manera, nos llenamos de mucho entusiasmo. Han planteado y han coincidido y celebramos también ese punto de cómo la educación es uno de los caminos más apropiados para resolver ese tema de inclusión, de oportunidades sociales. Aquí de lo que se trata, como ustedes lo han señalado, es cómo mantener ese camino apropiado que sea perdurable y que produzca los efectos deseados en el mediano y en el largo plazo. Por eso celebramos igualmente que estrategias como las planteadas por el embajador Max López, de tener al mismo tiempo en la cumbre un foro con rectores de universidades, nos parece maravillosa propuesta que acompañamos claramente, porque se va a permitir esa gran reflexión sobre el tema de educación. Con esa parte igualmente pensaríamos que la presencia de los jóvenes va a ser fundamental, los destinatarios de esa política pública, de escucharlos, como también del sector privado, como se ha planteado la participación ciudadana para las alianzas público-privadas en materia de crecimiento. Pero coincidimos y celebramos, hemos en esta Casa de las Américas subrayado la importancia de que en esa cumbre podamos tener una gran reflexión sobre el tema de la educación, de la calidad de ella, como mencionaba doña Alicia y doña Inés, desde luego el doctor Augusto, cómo encontrar las mejores políticas públicas, la mejor institucionalidad, de manera que podamos echar raíces en esa materia. De manera pues que agradecemos y celebramos mucho ese tema. El resto de temas igualmente, integración, desde luego, cooperación internacional, desde luego, cómo lograr que todos trabajemos en ese gran consenso, en ese gran pacto social que ha mencionado don Augusto. Qué buen reto y qué buen desafío en aras de esta política. Gracias. Muchas gracias, embajador. Por favor, acá en la segunda fila, al caballero. Buenas tardes, mi nombre es Hernando Viveros, de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Primero quiero agradecer la oportunidad que nos dan para estar en este tipo de escenarios en el marco de la próxima Cumbre de las Américas. Y tengo varias preocupaciones, y es en el marco de que entendemos que hay una estrecha relación entre raza y pobreza en las Américas. Y si bien la doctora Bustillo hizo una presentación somera de un estudio también que ha hecho con las comunidades indígenas, nos gustaría mirar si CEPAL tiene algún estudio desagregado étnicamente frente a los afrodescendientes. Porque en ese sentido nosotros decimos, y quiero primero reconocer a Ale González de Colombia, que viene liderando en el marco regional el tema del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que empieza el 1 de enero del 2015. Y en ese sentido queremos que la Cumbre de las Américas en Panamá pueda ser un escenario también de un debate de los excluidos, porque hablamos en Paraguay con la misión de Panamá y con la vicepresidenta actual de Panamá, y que era necesario también tener un foro de debate público del tema de los afrodescendientes cruzado frente al tema del racismo, la discriminación racial y la exclusión. Porque hay que decirlo, porque América Latina es una región básicamente que está pasando por unos tiempos de exclusión, de racismo y discriminación profunda, que muchos no los queremos reconocer. Entonces creo que debemos de partir también por el reconocimiento de que hay un problema y cómo abordarlo de la manera apropiada. Son más de 200 millones de afrodescendientes en la región. Y segundo, una pregunta para el embajador López: ¿cuál es la estrategia que tiene Panamá en el marco de la participación apropiada y efectiva de los actores de la sociedad civil en la próxima cumbre? Gracias. Perfecto, muchas gracias. No sé, Inés, si quieres, y luego creo que Alicia también quería comentar, por favor. Sí, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la pregunta, que es tremendamente relevante. Sí, efectivamente, yo me referí al estudio que recientemente terminamos para la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, que era una mirada a
qué había sucedido con la situación de los pueblos indígenas en los pasados años. Pero también tenemos estudios sobre los afrodescendientes y el esfuerzo de CEPAL, sobre todo a través del Centro Latinoamericano de Demografía, ha sido mucho un esfuerzo, es decir, un primer abordaje a través de las estadísticas. Es decir, para nosotros es fundamental. Es decir, lo que no conocemos, lo que no se puede, la política pública no puede mejorarse si no se tienen las estadísticas, realmente quiénes son, dónde están, etc. Así que hemos hecho un gran esfuerzo estadístico para acercarnos a conocer mejor la situación de los afrodescendientes y de los pueblos indígenas, y a partir de eso hemos elaborado toda una serie de trabajos donde analizamos específicamente la situación. Así que sí, eso está en la página web de CEPAL, pero con muchísimo gusto le puedo hacer llegar cualquier tipo de información. Han habido mejorías, efectivamente, tanto en la situación de los pueblos indígenas como de los afrodescendientes, pero obviamente lo que son las brechas, las brechas son tremendamente amplias aún y dentro de un marco también de profunda discriminación, como usted se estaba refiriendo. Sí, yo celebro la pregunta para concretar mucho más sobre la profundidad de la desigualdad en América Latina. Hice un trabajo sobre desigualdad hacia los pueblos indígenas en México que fue publicado en una revista europea que se la puedo poner a su disposición, y también uno para la CEPAL que acabo de terminar comparando la situación de pueblos indígenas y afrodescendientes en México, Colombia, Perú y Chile. Y hay dos cosas. En primer lugar, sí hay un avance muy grande en acuerdos, convenciones, etcétera, en el plano formal y legal, que es un avance muy grande. El avance ya factual es relativamente menor o muchísimo menor, y una dificultad deviene precisamente de la situación institucional. Anteriormente no existían estadísticas, en los censos nacionales de población no se recogían datos sobre etnicidad, sobre origen étnico. Los primeros censos son del 1990 y algunos datos, entonces recrear eso es bastante difícil. El esfuerzo de la CEPAL es fantástico en la recopilación de datos, etcétera, pero ya cuantificada, digamos, tanto para lo poco que hay para que se pueda cuantificar son 2 censos, México también 2 censos, ¿verdad? Y es más, digamos, la situación de la población afrodescendiente o de las poblaciones afrodescendientes quizá tienen muchísimas ventajas, pero grandes ventajas también, porque toda la parte de recopilación de información con etnias parte de la autoidentificación, lo cual es difícil en unas sociedades racistas, como usted dice, y de la lengua. Y la población afrodescendiente habla español o castellano, ¿verdad? Entonces eso dificulta bastante. En Perú, por ejemplo, que hay tanta población afrodescendiente como en Colombia, no hay datos, no pudimos hacer datos. Y el más atrasado en avances factuales y cumplimiento de los acuerdos, paradójicamente, es Chile, de los 4 países que estudiamos en este documento, que también lo va a publicar CEPAL, y cuando CEPAL lo publique, entonces estará a disposición pero digamos, ahora se ha desarrollado en economía el concepto de desigualdad horizontal, que se refiere a grupos que se identifican o identificados como diferentes por etnia, religión, cultura, lengua, preferencias culturales, preferencias sexuales, etcétera, discapacitados, personas con diferentes capacidades de género, ¿verdad? Todo eso ahora es una nueva forma de abordar muy específicamente la desigualdad, porque nosotros, Gini y todo eso es desigualdad de individuos por decirles o lo que sea, pero esta es la desigualdad horizontal, que es mucho más compleja porque tiene varias manifestaciones, tiene raíces culturales, raíces ideológicas, políticas, etcétera, lo cual complica muchísimo más su manejo con las políticas públicas. Doctor de la Torre. Sí, solamente añadir
añadir un par de pensamientos a esta pregunta tan relevante. Hace poco tuve la oportunidad de ver un documento que el Banco Mundial preparó para una reunión de las Naciones Unidas sobre el tema de los pueblos indígenas. Y a mí me parece que hay un desafío en lo que los economistas tenemos que ayudar a esclarecer. Es verdad que los pueblos indígenas y las etnias están sobre representados en índices de pobreza extrema y de indigencia. Eso es verdad. Lo que creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional es entender mejor a qué se debe esa situación. Y yo creo que hay como que dos grandes vertientes que hay que estudiarlas mejor. La una, eso puede deberse simple y llanamente a la discriminación. Y si es la discriminación, tenemos un problema de distinta naturaleza y distinta magnitud en nuestras manos. Si en cambio se debe simplemente a otros factores, por ejemplo, que los pueblos afrodescendientes o los indígenas nacen en familias de menor nivel educativo, que son más pobres, y entonces el problema es su background, como dicen los norteamericanos, socioeconómico, entonces la solución es muy distinta, porque lo que hay que mejorar es el acceso a escuelas de buena calidad, etcétera, acceso a servicios públicos básicos, de agua, electricidad, etcétera. Pero a mí me parece que son dos cosas muy distintas. Si el problema es la discriminación, tenemos un set de política pública muy distinto que el que hay que aplicar si el problema es la exclusión de servicios públicos básicos. Y en eso los economistas no hemos hecho un buen trabajo. Y mi crítica dentro del Banco Mundial fue ese, el documento que fue a las Naciones Unidas. A mí me pareció que era muy blando porque no ayudaba a hacer la diferencia hasta qué punto el problema que tenemos es un problema puro y duro de discriminación y racismo. Y hasta qué punto el problema que tenemos es un problema simplemente de inclusión en la red de servicios públicos al que todos deberían tener derecho. ¿Y uno es producto del otro? Creo que los economistas tenemos que hacer para que la política pública sea una política pública con mejor base, ¿no? Y entender por dónde van las soluciones. Tenemos un par de comentarios de los que nos están siguiendo en Jamaica y Belice, que nos piden que tal vez nuestros panelistas pueden hacer algún comentario sobre el Caribe y los desafíos que tiene en esta perspectiva de prosperidad con equidad. No sé quién doctor de la Torre, por favor. Justo, el Caribe es una parte de nuestra región que tiene problemas únicos y son problemas muy distintos que los que tienen, por ejemplo, Colombia, Perú, Chile, etc. A mí me parece que el Caribe tiene 3 o 4 grandes problemas que son únicos. Uno es la parte de la América Latina que menos progreso ha hecho en estabilidad macroeconómica y financiera. Entonces, en el Caribe todavía hay muchas vulnerabilidades macroeconómicas y financieras que se parecen a los que la región tenía en los años 90 en América del Sur, o en los años 80 en América del Sur. Entonces hay un problema macroeconómico que limita el progreso. Segundo, el Caribe está constituido por naciones que tienen tamaño pequeño, con excepción de Jamaica y República Dominicana, son islas muy pequeñas que hace muy difícil alcanzar las economías de escala. Y las economías de escala son muy importantes para el crecimiento. Entonces, en el Caribe, por ejemplo, es muy difícil bajar los costos de energía. Y el Caribe entonces tiene costos de energía que son un múltiplo de los que hay en el resto de la región. Es muy difícil diversificar las economías, porque si eres una isla pequeñita, tienes que escoger lo que haces, no puedes hacer de todo. Entonces, el problema de la especialización se vuelve un desafío particularmente importante. Es muy difícil conectarse. Entonces, hay un problema de escala. Y el tercero es que el Caribe tiene una vulnerabilidad muchísimo más pronunciada que el resto de la región a los desastres naturales, a los huracanes, etcétera, que tienen efectos devastadores. Entonces yo creo que es una obligación de los economistas de la región pensar el problema de las naciones pequeñas del Caribe con un lente muy distinto, que a mí me parece que es muchísimo más complicado. O sea, para mí, cuando a mí me preguntan qué hacer con Saint Lucia, se me hace mucho más difícil contestar que cuando me dicen qué hacer en Brasil. A Brasil entiendo y veo por dónde puede salir. Saint Lucia es un problema mucho más complejo, incluso desde el punto de vista puramente intelectual. Sí, coincido bueno, y CEPAL ha estado tratando de acompañar a los países del Caribe en este pensarse a sí mismo. Y además de las 3 cosas que Augusto estaba diciendo, creo que el tema también del endeudamiento del sector público es algo muy fuerte y también algo
muy desafiante para los países del Caribe. Y los temas, entonces surge con mucho más fuerza los temas de la integración, ¿no? Con el agravante de que la situación social es difícil de leer en el Caribe por la ausencia de data. O sea, mientras que en todo el resto de la región tenemos los encuestas de hogares que nos permite saber qué está pasando con la pobreza y la desigualdad, en el Caribe no tenemos esa data. Entonces, o sea, en el Caribe estamos andando en oscuras, en cierto sentido, para poder hacer un análisis más completo. También nos preguntaban sobre dos temas, uno de los cuales Alicia de alguna forma bueno, yo creo que los tres lo mencionaron, y es el tema de los impuestos. Y recuerdo que hubo hace algunos años un estudio de la OCDE sobre comparando la región América Latina con los países de la OCDE antes y después de impuestos y cómo cambiaba el coeficiente de Gini. En el caso de los países de la OCDE bajaba terriblemente y en el caso de América Latina quedaba casi igual. Ese es un tema, el tema de impuestos. Y el otro es el tema de la corrupción, que no se ha mencionado, pero nos preguntaba uno de los miembros de la sociedad civil que está en Belice, que si podían hacer un comentario sobre el impacto del tema de la corrupción. Alicia, tal vez te pido a ti que empieces. Sí, digamos, América Latina, pues se dice y es la región más desigual del mundo por décadas y décadas y décadas, pero también es la que menos tributa. Digamos, los impuestos efectivos, es decir, los que realmente se recogen, no las tasas nominales, sino los efectivos, son muy bajos, los más bajos del mundo, pero luego viene cómo se gasta, porque la política fiscal tiene esos dos, en esa balanza pues están los dos platillos, y el gasto tiende a no ser, a pesar de que se ha aumentado el gasto social, en el gasto total no tiene la capacidad de hacer grandes cambios y no modifica. Y cada vez se va más a los impuestos indirectos. Ahora vino una gran caída de los impuestos por cuestiones de comercio exterior con la liberalización. Pero yo quisiera preguntarle y comentar algo que dijo el doctor Latorre, y es que, digamos, usted fue muy enfático en que las nuevas clases medias y las clases medias no tributan. Según los documentos de la OECD, pues son las grandes corporaciones, los grandes terratenientes y los grandes propietarios de unidades urbanas en donde no se tributa tanto. Y la clase media es un concepto muy amplio, muy amplio. Entonces, ¿a quiénes tenemos de la clase media? Los trabajadores, a nosotros casi que nos quitan impuestos rápidamente, tan pronto nos pagan, ¿verdad? Entonces, allí habría que ver quién es que debe, quién no está pagando impuestos, ¿verdad? Algún análisis que hice yo, por ejemplo, de la renta petrolera mexicana, en rebajas, devoluciones, exenciones y esto de impuestos a las grandes corporaciones, el gobierno transfiere a los grandes capitales algo equivalente al 3% del PIB, más o menos, un poco menos que la renta petrolera. Entonces, digamos, yo creo que allá hay que tener ese cuidado de la carga fiscal para la equidad, hacia dónde va a ir. Las clases medias, con $1 más que salga de la pobreza, ya sale de ahí, va a la clase media. Por eso es que se dice que es muy vulnerable y que con una caída del crecimiento económico pueden nuevamente descender de la clase media a la pobreza grandes capas sociales. Entonces, yo creo que la clase media en Estados Unidos es muy distinta a la clase media en Colombia, por ejemplo, porque el nivel de ingresos y de satisfacción de necesidades es muy grande. Entonces, yo creo que allí tenemos que ver la carga tributaria, a dónde debe orientarse. A veces se dice que no se pueden poner impuestos a los grandes capitales porque van a salir corriendo. Eso no es cierto. Hay muchísimos costos para la movilidad del capital. El capital financiero sí, pero si no, pues no habría inversiones en Brasil o no habría inversiones en Estados Unidos o en ningún país de la OECD europeo porque tienen carga impositiva de las grandes corporaciones mucho mayor que en América Latina. Yo no sé de corrupción realmente mucho, no quiero hablar porque
ni la he practicado ni la he estudiado, entonces me es muy difícil hablar sobre esto. Pero hoy leí un artículo de en el Washington Post sobre de la persona más enterada y con mayor experiencia en análisis en el gobierno americano, en el Departamento de Energía, sobre problemas energéticos. Y uno de los graves problemas aquí es que hay más de 1 millón de millones de dólares que se dan permanentemente, anualmente, para la descontaminación, limpieza y para remediar los males de la energía en base a hidrocarburos. Y hay 500 investigaciones penales porque son contratos, por malos contratos, fallen los contratos, etc. Entonces esa es corrupción, ¿no? Si hay 500, es corrupción. Pero como digo, yo no sé de eso. Augusto, por favor. El tema de impuestos es un tema que yo creo que va a estar sobre la mesa de una manera nueva en América Latina. Yo diría, cuando yo trabajaba en el Fondo Monetario, la teoría era la siguiente, era que el músculo redistributivo del Estado está en la manera como gasta. Entonces, si el Estado puede redistribuir a través del gasto, en el lado de los impuestos lo que hay que preocuparse es de tener el sistema de recaudación más efectivo y el sistema más eficiente. Entonces, la teoría en ese tiempo era: preocúpate de un sistema de recaudación poderoso y redistribuir a través del gasto. Yo creo que esa discusión está cambiando. Yo creo que ahora empezamos a decir, bueno, no solo importa el gasto para redistribuir, es muy importante, es la parte más importante de la función del Estado en el tema redistributivo, sino también importa la percepción de equidad en el cobro de impuestos. Y entonces ahora ya nadie está convencido, o muy pocos están convencidos, de que hay que usar solo el IVA, aunque el IVA es el sistema de recaudación más eficiente, es el caballo de batalla de la recaudación en América Latina, pero la gente dice, no, hay que repensar el tema del impuesto a la renta, el tema del impuesto a las corporaciones, el impuesto a la renta a los más ricos, el impuesto a los lujos a las corporaciones, y la gente está pidiendo, yo creo que con razón, ver un sistema impositivo que sea equitativo. Y en América Latina no hemos logrado eso. Entonces ahí tenemos una tarea que a mí me parece fundamental. Muchos países de la región recaudan muy poco, pero Brasil y Argentina recaudan un montón. Brasil recauda 35% del PIB, recauda como un país europeo. Y sin embargo la gente está muy descontenta con el sistema. Entonces hay un tema de percepción de equidad que es importante casi tanto como la realidad de equidad. Y ese me parece que es un tema a discutir de fondo. A mí me parece que en América Latina poco a poco tenemos que movernos a un sistema de imposición parecido al de Estados Unidos, donde todo el mundo llena su formulario de impuesto a la renta, aunque el Estado le va a devolver los impuestos. Pero el simple acto de sentarse y llenar esto y declarar tu ingreso y después recibir el crédito, me parece que genera una actitud hacia el Estado muy distinta que el de América Latina, en donde lo que hacemos en América Latina decimos, todos los que ganan un sueldo por debajo de tanto no tienen ni siquiera que llenar formulario. Entonces crea una actitud muy distinta de la relación del ciudadano con el Estado. De hecho, cuando la gente sale de estos, cuando se declaran ciudadanos en Estados Unidos y les preguntan, ¿y usted ahora es ciudadano de Estados Unidos? Sí, ¿por qué? Dice, porque pago impuestos. Mientras que en América Latina el ciudadano no se identifica con el pago de impuestos. Entonces yo creo que tenemos que repensar a fondo la estructura del sistema impositivo para generar una percepción de que es una cosa en donde todos participamos con equidad. Gracias. Inés, ¿quieres agregar algo? No, simplemente que ahí va a haber espacio. Yo creo que también en el futuro vamos a ver mucho más en materia de recaudación. Ha habido reformas importantes en varios países, pero creo que hacia adelante justamente la percepción de equidad, y eso también nuevamente surge en muchas de las encuestas de Latinobarómetro, van a dar más peso a reformas para combatir todo lo que es la evasión y ampliar la base impositiva. Creo que por ahí se va a ir mucho de la jugada. Gracias. Se nos había quedado pendiente, y pido disculpas tanto al delegado de la red como al embajador López en Panamá, porque él había hecho una pregunta en relación a cómo iba a avanzar el tema de la participación de la sociedad civil. Así que le paso la palabra a Panamá, al embajador Max López, por favor. Correcto, cómo no.
Buenas tardes, sí. Agradecemos la pregunta del representante de la red y lo que le puedo adelantar es que queremos la participación de todas las organizaciones proporcionalmente y equitativamente de los 35 Estados miembros del continente. Nosotros estamos trabajando este aspecto de la participación de la sociedad civil con la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos, que en años anteriores ha llevado la organización de este evento. En común lo estamos trabajando, pero sí queremos una participación de la sociedad civil activa, de la sociedad civil comprometida en todos los aspectos. Y muy importante, en relación a su pregunta, esperamos igualmente, porque son temas que le interesan a Panamá, que nuestro país sea el escenario propicio para que se discutan los aspectos y los temas de los afrodescendientes y de las poblaciones indígenas. No sé si con esto contesto la pregunta, pero de todas maneras creo que el embajador Quiñones nos puede profundizar más en el aspecto de la selección, de la participación de la sociedad civil. Gracias, gracias, embajador. Solo para agregar, vamos a tener una serie de eventos. Este no es el último. Y también vamos a abrir consultas virtuales para que podamos recoger más contribuciones de la sociedad civil en este proceso y que esas contribuciones puedan ser compartidas también con los Estados miembros y de tal forma que sirvan también de inspiración o de incentivo para tratar los temas que a ustedes les preocupan. Como ha ocurrido en otras cumbres de las Américas, y vamos a seguir una dinámica similar, se abre un espacio previo a la cumbre, los días previo a la cumbre, donde las organizaciones de la sociedad civil van a tener un espacio para conversar entre ustedes y también poder definir posiciones en relación a los temas centrales de la cumbre, y luego va a haber un espacio ya el día mismo que se va a inaugurar la cumbre para ver un encuentro entre las organizaciones de la sociedad civil, los representantes de los Estados miembros. Estamos esperando tener varios eventos previos. Ha habido un reconocimiento por parte de los estados que hacen parte de este proceso del valor que tiene la participación de la sociedad civil y cómo enriquece esta participación el diálogo entre los estados miembros. Así que vamos a seguir en este proceso. No sé si hay alguna otra pregunta de la audiencia. Tengo un par de preguntas acá de distintos lugares de las Américas. Si no, aprovecho para hacerla. Y tiene que ver con el tema del medio ambiente. Y nuestro amigo de Costa Rica, que no es raro que haya sido de Costa Rica, nos dice que cómo compaginar la recomendación de procurar un crecimiento económico más fuerte y sostenido en la región con la preocupación por la sostenibilidad en vista de las presiones que sufre el medio ambiente a nivel mundial. Ese balance que debe existir para lograr ese crecimiento sostenido y no afectar las futuras generaciones. No sé si alguno de los panelistas quisiera hacer algún comentario al respecto. No sé si tienen. Por favor, don Augusto. Un par de comentarios al respecto. La verdad es que estamos viviendo en un mundo sometido a un estrés enorme en donde toda la humanidad está jugando con su destino, ¿no? O sea, si uno ve el estrés al que está sometido los varios sistemas que hacen al medio ambiente, el cambio climático, lo que está pasando con los mares, lo que está pasando con todos los como subsistemas de la estabilidad medioambiental están bajo estrés. Y estamos ya experimentando de una manera que yo creo que es irreversible las consecuencias del cambio climático. Se están destruyendo los corales en el Caribe, hay el deshielo de los Andes, vamos a tener problemas de cambio de cultivos y de agua ya en la región. Entonces ya tenemos que empezar a adaptarnos a la locura que los humanos le hemos puesto en el mundo. Y no sé si la humanidad va a lograr salirse de este gran problema en el que estamos metidos. Y obviamente este es un problema colectivo para todo el planeta. No hay ningún país solo que pueda resolverlo. Los costarricenses van a hacer su parte independientemente de lo que haga todo el mundo porque son conscientes de la situación del medio ambiente.
Pero lo que hay que hacer es tan enorme que a mí me causa tremenda desasosiego. En un reporte que hicimos hace algunos años, lo que se mostraba es que incluso si todos los países desarrollados del mundo pasasen a ser cero de emisión de carbono hoy, aún así, para que el mundo se estabilice, necesitaríamos tener una reducción de las emisiones del orden del 30-40% en el mundo no avanzado. Estamos ya en estos umbrales en donde las partículas de carbono por unidad están en zonas muy llenas de riesgo. Entonces, este tema tiene que ser un tema global. Mi opinión personal es que este tema no se resuelve a menos que Estados Unidos se ponga a la cabeza del mundo. Y lamentablemente en Estados Unidos no se encuentra la situación política para mover este tema de manera vigorosa. Sin un gran líder que diga que vamos a cambiar la tecnología de aquí en adelante y que las tecnologías sucias se van a poner impuestos y se van a sacar y que anuncie un plan para todo el mundo, yo no veo cómo salimos de esto. Y en esto yo creo que hay que jalarle las orejas a Estados Unidos, porque no veo por dónde va a salir el liderazgo global que se necesita para resolver este problema sin ese tipo de participación. Gracias. No sé si hay algún comentario adicional. Que el desafío es grande. Nosotros hemos cuantificado el impacto del cambio climático sobre la región y es significativo, es decir, como porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero es parte de una discusión global y también en lo que es la Agenda de Naciones Unidas post-2015 se están tratando de identificar lo que pueden ser objetivos, etcétera, de desarrollo sustentable. Hay oportunidades ante cualquier tipo de situación, hay oportunidades y tal vez la oportunidad sería irnos por la parte, digamos, de lo que se llama la tecnología verde y ver de ahí, es decir, al menos a nivel nacional que se puede ir avanzando. Pero es algo tremendamente desafiante y es obviamente algo global. Alicia. Yo plantearía también, más allá solo del calentamiento global que tiene que ver con los hidrocarburos y también los patrones de consumo, el transporte privado, etcétera, ¿no? Es también hacia dónde van orientándose muchos de los países de América Latina en aquello que se llama el neoextractivismo, que genera también unas presiones ambientales muy amplias y, por ejemplo, esa gran orientación de Argentina, un poco Colombia también con la apertura de frontera agrícola, inclusive Argentina está abriendo algo de frontera agrícola para la soya, etcétera, relacionado también con la generación de combustibles nuevos, etcétera, todo. Hay una presión sobre los recursos y también hay una dislocación de la tierra agrícola y de la producción agrícola del alimento humano hacia combustibles para vehículos. Digamos, es una perversidad, diría yo, ¿no? Porque hay hambrunas por muchas partes, desnutrición, etcétera, y en Estados Unidos y en muchos países grandes extensiones de tierra dedicadas a producir productos agrícolas para combustibles. Eso por una parte. Y por otra parte también yo creo que la necesidad de la diversificación de los hidrocarburos hacia otro tipo de combustibles se ha reducido por el shale gas. Es combustible, contamina menos que el petróleo, pero es hidrocarburo. Y entonces esto va a generar una presión a la reducción de los precios y a una mayor demanda de hidrocarburos que puede inclusive poner en un segundo plano la urgencia que tú decías sobre el calentamiento global, tomarlo seriamente. Entonces allí las necesidades, esa contradicción no se ha resuelto. El otro día leía yo un artículo donde hablaba de por lo menos un beneficio del precio alto del petróleo, y era que eso hacía que se vieran posibilidades de inversión en tecnología verde, pero cuando el petróleo está tan barato, pues quién se va a preocupar por hacer esas inversiones si no hay incentivos, para tenerla. Ya estamos finalizando. Tenemos una gran cantidad de preguntas de nuestra audiencia desde los distintos países. Yo los incentivaría
a quienes nos están escuchando que nos hagan llegar sus preguntas y nosotros la vamos a hacer llegar como insumos también a la consideración de los Estados miembros, que estoy seguro que muchas de las preguntas que ustedes tienen coincidirán con algunas de las que tendrán los Estados miembros. Tenemos preguntas de Belice, de Jamaica, de Costa Rica, de Perú, en fin, de distintos países donde estamos. Para concluir, quisiera agradecerles nuevamente a nuestros excelentes panelistas, a Augusto de la Torre, Inés Bustillo y Alicia Puyana por sus excelentes presentaciones, sus magníficas participaciones y la forma también que han contestado las preguntas, y les pediría a todos ustedes que los despidiéramos a ellos con un fuerte aplauso. También quisiera agradecer a todas y a todas las personas que nos han estado siguiendo, que han estado acá con nosotros acompañándonos en este salón en la OEA, pero también en los distintos países en los que estamos participando. Agradecerles su presencia, agradecerles que se van a quedar un poco más tarde para seguir discutiendo sobre este tema que es tan importante. También agradecer a los embajadores que nos han acompañado durante toda esta presentación, a los representantes alternos de las misiones que también nos han acompañado. También quiero agradecer muy especialmente al embajador Max López por su presencia, por acompañarnos, por su disciplina de estar ahí acompañándonos desde lejos. Lo que estamos haciendo ciertamente es para fortalecer ese proceso de preparación de la Cumbre de las Américas, que sea lo inclusivo que se ha planteado Panamá, y nosotros como Secretaría estamos muy contentos de poder hacer este tipo de eventos y facilitar esa participación. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos, y bueno, seguiremos en contacto para futuros eventos de esta naturaleza. Muchas gracias.